Rusia recrudece sus ataques en el este de Ucrania. Al menos 8 civiles murieron en las regiones de Donetsk y Lugansk. También en Kharkov se reportaron víctimas fatales. Mientras en Mariupol las fuerzas ucranianas siguen sin rendirse a pesar del ultimátum ruso. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hoy que el ejército ruso inició la ofensiva final en el Donbass 3 semanas después de retirarse del norte de Kiev. Paralelamente continúa la operación de castigo contra otras partes de Ucrania. Mariupol sigue bajo asedio constante por parte de Moscú, pero tropas ucranianas aseguran que lucharán hasta el final para defender la ciudad. Kiev pide a Moscú abrir un corredor humanitario en Mariupol. Y en otros temas, el legislativo mexicano da un golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición frena en el Congreso una reforma constitucional sobre materia energética. El mandatario acusa de traición a la oposición y anuncia que buscará nuevas vías para impulsar una reforma. Volodymyr Zelensky ha anunciado el inicio de la ofensiva rusa en el este de Ucrania. La batalla del Donbass se trata para muchos del asalto definitivo entre las fuerzas ucranianas y el ejército ruso por controlar el este de Ucrania. El mensaje del presidente ucraniano sigue a los bombardeos registrados durante todo este lunes en el Donbass. A primera hora de la mañana, el gobernador de Lugansk proclamó ya el inicio de la ofensiva en una de sus ciudades, Kremenina. En los últimos días, Ucrania ha dejado claro que no está dispuesta a ceder ni un palmo de terreno a Rusia a cambio de firmar la paz, por lo que se espera una resistencia feroz. Especialmente crucial es la ciudad de Mariupol, que a pesar de estar prácticamente en ruinas y tomada por los rusos, aún no ha capitulado. Mariupol es un importante tapón estratégico para evitar el establecimiento de un corredor ruso que una el este con el sur del país. Vamos a escuchar ahora al presidente Zelensky anunciando el comienzo de una resistencia feroz en el Donbass. Ahora podemos afirmar que las fuerzas rusas han comenzado la batalla de Donbass, para la que se han preparado durante mucho tiempo. El ejército ruso ha concentrado gran parte del total de sus efectivos allí. No importa cuántas tropas desplieguen, nosotros lucharemos, nos defenderemos y lo haremos cada día. No renunciaremos a nada que sea ucraniano y no necesitamos nada extranjero. Vuelven a caer misiles rusos sobre Ucrania. Rusia dice apuntar a objetivos militares en su ofensiva para debilitar la defensa ucraniana. Pero también mueren civiles, en Leópolis al menos 7. El propietario de esta gasolinera encontró muertos en las ruinas a 4 de sus empleados. Estaba de camino al trabajo cuando mi compañero llamó y me dijo que hubo una explosión y que había fuego. Lo peor, desde luego, son las víctimas. Así que me monté en el auto y llegué en 10 minutos, donde pude verlo con mis propios ojos. Los ataques en Leópolis han sido escasos, pero en Mariupol han sido devastadores. Ucrania dice que aquí al menos han muerto 21.000 personas. Mariupol ha sido severamente destruida por ataques con misiles, bombas y artillería que Rusia lleva a cabo las 24 horas del día. Pero el ejército ruso ha fracasado en ocupar completamente la ciudad, todo gracias al valor de las Fuerzas Armadas ucranianas y otras formaciones militares allí. Su resistencia parte de lo que podría ser su último bastión aquí, el polígono industrial de Azovstal. Con ellos hay civiles, incluso niños, cercados y con poca comida. Saben que si Mariupol cae, las tropas rusas estancadas aquí podrán seguir hacia otros objetivos en el este de Ucrania. En Kharkov, los bombardeos del domingo mataron al menos a 5 personas. Los que sobrevivieron ahora viven con secuelas mentales. Cuando un perro escucha un estruendo, se pone a temblar aunque el ruido está lejos. Esto es lo que me pasa a mí ahora.
Cada parte de mí tiembla. En las afueras de Kharkov, los soldados ucranianos se preparan para mantener la línea de defensa. Nuestra motivación es nuestra casa, nuestra patria. No podemos dar ni un paso atrás, no podemos retroceder. Este es el único secreto de nuestro trabajo. Tras semanas de bombardeo aéreo, la ofensiva terrestre podría llegar pronto. El jefe de la defensa en Ucrania afirma que ya está en marcha. Y Rusia dijo hoy haber destruido una gran partida de armamento extranjero en un ataque con misiles contra la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Antes de nuestro informativo, hablamos con el periodista Philip Krauter en Leópolis y le preguntamos por la situación que se vive allí. Vamos a escuchar lo que dijo. Pues ha sido por lo menos un recuerdo que Vladimir Putin y su ejército ruso pueden alcanzar cualquier parte de este país y cualquier objetivo casi en cualquier momento. La defensa antiaérea funciona bastante bien en este país y aquí en Leópolis también, pero hoy no ha sido capaz de parar estos 4 misiles rusos. Yo mismo vi esta mañana 2 de estas 4 explosiones, escuché también este misil llegar y luego vimos el resultado. Según las autoridades locales, 3 de esos objetivos eran infraestructuras militares, no hay más detalles sobre cuáles exactamente. Pero el 4.º misil parece no haber llegado a su objetivo porque vimos hace pocas horas los resultados de ese ataque ruso. Fue un taller de automóviles, vimos ahí los coches destruidos, las casas también y luego un hotel al lado en el cual hubo refugiados que habían llegado aquí a Leópolis, una ciudad que en teoría es más pacífica, habían llegado del este de este país, donde habían sentido mucho más peligro. El balance ahora mismo es de 7 muertos, por lo menos, y 11 heridos, de los cuales 3 están en estado grave. Mariupol también en el sureste del país está en las mismas condiciones, aunque se resiste a ceder el control a Rusia ante el atroz asedio militar que sufre desde hace semanas. Expiró ya el ultimátum que puso el Kremlin para su rendición. ¿Qué sabemos de la situación actual, Philip, de los civiles y de los soldados que quedan atrincherados en el complejo industrial? Bueno, se puede resumir como una situación terrible. Es muy difícil para nosotros como periodistas estar ahí en Mariupol, una ciudad tan peligrosa, tan fuera de control, donde no sabemos quién tiene el control de qué parte. Lo último que supimos nos vino de Moscú, que nos dijo hace pocos días que había alrededor de 2.500 miembros del ejército ucraniano todavía ahí en la ciudad y no sabemos cuántos civiles, alrededor de 100.000 o a lo mejor un poco más de 100.000. Muchos de ellos seguramente querrían evacuar esa ciudad ahora mismo, pero está siendo tan difícil. Por ejemplo, hoy en todo el país no hubo ningún corredor humanitario, ninguna posibilidad de evacuar una serie de ciudades de manera oficial, por lo menos, porque se necesita un alto el fuego para que estas evacuaciones puedan funcionar. Y eso incluye la posible salida de civiles de la ciudad de Mariupol. Ahora habrá un intento de la parte del gobierno ucraniano para tener un acuerdo con el gobierno ruso y con el ejército también para poder abrir uno de esos corredores humanitarios tan necesario el próximo día. Así es, estaremos muy pendientes. Gracias, Philip Krauter. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera que la solicitud de adhesión de su país a la Unión Europea avance rápidamente. Zelensky entregó al embajador de la Unión Europea en Kiev los documentos de adhesión. Ucrania quiere obtener el grado de país aspirante en la cumbre de la UE en junio. Y seguimos hablando de esta invasión, pero en la economía con Belén Palancar. Gracias, Silvia. Pues sí, vamos con estas declaraciones hoy del líder ruso, y es que Vladimir Putin aseguró este lunes que la guerra relámpago de sanciones económicas de Occidente contra su país ha fracasado. Sin embargo, la presidenta del Banco Central ruso contradice al líder y advierte de que la economía se hundirá en el segundo trimestre. También el alcalde de Moscú reconoció que tan solo en la capital unas 200.000 personas podrían perder su empleo debido al cierre de unas 300 compañías y multinacionales extranjeras tras la invasión. Los economistas también prognostican una gran recesión para el país.
Vladimir Putin insiste en que la economía rusa puede enfrentar la presión de los gobiernos occidentales. Durante una videoconferencia explicó que la reciente ola de sanciones tiene poco impacto en Rusia y perjudica más a Occidente por aumentar la inflación y el desempleo. Podemos confiar con seguridad que la política de sanciones contra Rusia ha fracasado. La guerra económica no ha funcionado. Más aún, los iniciadores son quienes la sufren. Hablo de inflación, aumento del desempleo y dinámicas económicas que han empeorado en Estados Unidos y los países europeos. Putin reconoció un pronunciado aumento del precio al consumo, alegando que su gobierno aumentaría pensiones y salarios de funcionarios para aliviar el impacto sobre la población. En el último mes y medio, los precios al consumo en Rusia han aumentado en un 9,4% y la inflación anual se sitúa en el 17,5%. Hago una llamada a los colegas del gobierno y del Banco Central. Son cifras muy altas que están afectando a los bolsillos de las familias. Pero la presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, advirtió que la economía no aguantará indefinidamente frente a las sanciones internacionales que han congelado casi la mitad de los 640.000 millones de dólares que Rusia tenía como reservas en oro y divisas. Los economistas creen que lo más grave está aún por llegar y afirman que Rusia podría entrar en una profunda recesión. El Banco Mundial espera que la economía se contraiga más del 11% este año. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, advirtió que cerca de 200.000 personas en la capital corren riesgo de perder su empleo porque empresas extranjeras han suspendido sus operaciones o abandonan el mercado ruso. Y aunque la guerra termine pronto, muchas multinacionales no volverán a corto plazo por temor a nuevas complicaciones. El Tesoro estadounidense también predice un futuro económico complicado para Moscú. Ampliamos los detalles con nuestra compañera Ana Nieto desde Nueva York. Ana, la institución estadounidense alerta de la grave crisis económica que le espera a Rusia provocada por su invasión a Ucrania. ¿No es así? Sí, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, ha dicho que no se cree las explicaciones que ha dado Putin y que no se cree lo que está detrás de la subida del rublo. En este sentido, hoy, el lunes, en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ha dicho que espera que la economía de Rusia se contraiga más de un 10%, siendo entonces una de las crisis económicas más grandes en los últimos 20 años. También piensan que la inflación va a subir hasta el 22% y que las importaciones van a caer un 37%. Desde el Tesoro de Estados Unidos se está convencido de que la crisis va a llegar y va a tocar muy duro a los ciudadanos rusos. Se espera que la demanda caiga un 11% este año. El motivo que tienen para mantener estas sanciones es que quieren que Rusia se quede muy débil y que no pueda seguir ni con esta guerra ni con otras acciones. Adeyemo ha dicho que ahora las sanciones se van a centrar en la maquinaria de la guerra rusa. No quieren que se rearme y no quieren que el ejército tenga la capacidad para seguir con una guerra de largo recorrido en Ucrania. Adeyemo ha dicho que mientras la guerra continúe, las sanciones también van a continuar. Por otro lado, Ana, el Banco Mundial ha reducido este lunes sus previsiones de crecimiento mundial casi un punto porcentual debido a la COVID, la inflación y también por la situación creada por la guerra en Ucrania. ¿Qué previsiones tiene el Banco Mundial? El Banco Mundial ha dicho que rebaja la previsión del crecimiento global hasta el 3,2%, teniendo en cuenta que se estimaba que el año pasado el crecimiento haya sido de un 5,7%. Esto significa que la frenada de la economía es bastante importante. David Malpass, que es el presidente del Banco Mundial, ha dicho que hay tres crisis que se están solapando. Primero, el crecimiento de la inflación. En segundo lugar, las consecuencias de la guerra en Ucrania y, por supuesto, las sanciones a Rusia.
Rusia, y en tercer caso también es la COVID. La COVID sigue aquí y China, por ejemplo, hoy ha dicho que el crecimiento del país ha sido del 4,8%, pero también se sabe que en el último mes, en marzo de este trimestre, empezaron los cierres de las ciudades, los cierres de las actividades económicas. Por eso se espera que en el segundo trimestre el crecimiento de China sea peor. David Malpass, desde el Banco Mundial, cree que va a subir la pobreza, va a subir la desigualdad y espera que en esta semana se vaya a hablar y mucho de cómo paliar el hambre en el mundo que se espera y la subida de los precios de los alimentos. Gracias, Ana Nieto, por este análisis. Por otro lado, el presidente de Ucrania acerca posturas con el Fondo Monetario Internacional. Zelensky busca apoyo financiero de la entidad con el objetivo de diseñar un plan Marshall para la reconstrucción del país. Según el mandatario, Ucrania necesitará un programa económico sin precedentes. El gobierno ucraniano es consciente de la difícil y compleja situación económica y por eso ya ha comenzado sus contactos con organismos internacionales. Esta semana, de hecho, el primer ministro asistirá a las reuniones del Fondo y del Banco Mundial en Washington, donde buscará más ayuda financiera. Otro asunto, la economía de China ha tenido un fuerte comienzo de año. Su Producto Interno Bruto creció un 4,8% en los 3 primeros meses, según datos publicados este lunes. Pero las perspectivas económicas de la segunda economía del mundo se oscurecen a medida que China recurre a duros cierres en Shanghái y otras ciudades para contener los contagios de COVID-19. Los indicadores económicos pueden ser engañosos. Si bien el PIB chino creció un 4,8% en el primer trimestre de 2022, superando las expectativas, el consumo disminuyó y el desempleo aumenta. La recuperación pospandemia que esperaba el gobierno podría verse truncada. Una serie de rebrotes de COVID-19 ha llevado a las autoridades a imponer nuevas restricciones, como el cierre de la ciudad de Shanghái, la mayor urbe y centro financiero del país. La Oficina Nacional de Estadística de China advirtió de que la situación nacional y mundial es cada vez más compleja e incierta. Las últimas medidas sanitarias para contener la pandemia están afectando la actividad económica y harán más difícil, si no imposible, que China cumpla sus previsiones de crecimiento para este año. Hasta aquí estos datos económicos del día, pero nos vamos con más actualidad, Silvia. Y vamos directamente a América Latina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que su país quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. El mandatario consideró que es momento de ayudar a Venezuela a que recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad, y convocó a los países latinoamericanos a revisar sus lazos diplomáticos con ella. Fernández hizo estas declaraciones durante una visita del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, quien sostuvo que su país no está listo para tomar todavía una decisión, pero que ve con muy buenos ojos el llamado del presidente argentino. Ambos mandatarios llamaron a fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, como plataforma para lograr la unidad regional. Bueno, y en Bogotá, Colombia, entraron en vigor este lunes nuevas medidas dirigidas a los motociclistas como parte de un plan para combatir la inseguridad. Las personas que vayan en moto deben portar cascos con la placa del vehículo. Además, los días jueves, viernes y sábado habrá un horario en el que los conductores no podrán llevar acompañante, con contadas excepciones como mujeres y aquellos con alguna discapacidad. Otra región de Colombia que también es noticia a causa de la violencia es el departamento del Arauca, en la frontera con Venezuela. Allí se registró una nueva masacre en la que murieron 4 personas, incluyendo menores de edad, y otras 5 resultaron heridas. Según el ejército colombiano, los agresores fueron identificados como disidentes de las FARC. En lo que va de año, la violencia en Arauca ha dejado varias decenas de muertos. Johan Ramírez en Bogotá con más detalles para nosotros desde la capital colombiana. Johan, ¿qué llevó a la alcaldía de Bogotá a tomar estas medidas? Pues básicamente se le pueden dar 2 lecturas, Silvia. Por un lado, la inseguridad. La alcaldesa Claudia López tiene toda la razón cuando dice, pues las cifras hablan por sí solas, que 25% de los asesinatos que ocurren en la ciudad durante los fines de semana son cometidos por motorizados que viajan
de a dos personas en motocicleta, sicarios. Los sicarios viajan de a dos, uno que conduce y el otro que dispara. 25% de los asesinatos son cometidos por motorizados y 10% de los robos, de los asaltos, también son cometidos por motorizados. De manera que se hace evidente que hace falta ponerle controles a los motorizados en la ciudad para frenar de alguna forma la inseguridad. Ahora, lo que el gremio critica y la pregunta que surge es, ¿son suficientes estas medidas? El gremio dice, como se dice acá en América Latina, que son apenas paños de agua tibia para tratar de remediar una situación que es mucho más complicada y compleja que simplemente ponerle un número de identificación a los motorizados en el chaleco y en el casco. Esa es una primera lectura que te decía, Silvia, tratar de frenar la inseguridad. Otra lectura, a finales de marzo, un sondeo publicado acá en Colombia, la fuente Invamer, la encuestadora Invamer, mostraba que la alcaldesa Claudia López le va muy mal en términos de popularidad, 66% de desaprobación. De modo que de alguna forma estas medidas podrían intentar mostrar que está tomando acciones por la ciudad para tratar de mejorar su aprobación entre los ciudadanos, Silvia. Claro, bueno, inseguridad en Bogotá, violencia en otras zonas del país como en el Cauca y todo esto en un contexto electoral. En menos de un mes y medio se va a celebrar la primera vuelta de la elección presidencial. ¿Qué están haciendo las autoridades para frenar las masacres, el asesinato de líderes sociales y las amenazas y evitar además que esa violencia perturbe los comicios? Pues básicamente están tratando de poner en marcha un plan de seguridad a nivel nacional para evitar nuevos ataques contra la infraestructura pública y contra los civiles en general. Yo conversaba hace unos días con el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, que es básicamente la tercera, luego el presidente de la República y el ministro de la Defensa, la más alta autoridad en términos de la Fuerza Armada en Colombia, y él me decía que están poniendo en marcha un gran operativo de seguridad a nivel nacional. Él afirma que el ejército está mucho mejor preparado en este momento para enfrentar estos comicios que en procesos anteriores por dos razones. Conoce mejor el entorno, conoce mejor las estructuras generadoras de violencia, están mejor preparados en términos de armamento y por otro lado, esos grupos generadores de violencia están debilitados, diezmados, divididos. Y en términos pues ya prácticos, él dice que van a desplegar 120.000 hombres a nivel nacional, un operativo que contará con todas las fuerzas del Estado, es decir, inteligencia, logística, aviones, flotas fluviales y un operativo que será también coordinado con la Policía Nacional. Lo cierto es, Silvia, que es lo que dicen las autoridades, pero los hechos muestran otra cosa. Más de 30 masacres en lo que va de año, más de 120 líderes sociales asesinados. Esta masacre de la que hablábamos, Silvia, en Arauca, es la segunda que ocurre en apenas 3 días en esa región. Terrible. Muchísimas gracias, Johan Ramírez, desde Bogotá. Y de Colombia vamos directamente a México. El Congreso de este país rechazó la reforma constitucional en el sector energético presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa era polémica porque buscaba limitar al 46% de la participación privada en generación eléctrica. La decisión del legislativo es la primera gran derrota del mandatario. Un día después del rechazo, los diputados votan de nuevo, esta vez una reforma a la ley minera con la que AMLO pretende nacionalizar el litio. No pasará, coreaban los partidos de oposición. La Cámara de Diputados de México fue escenario de un largo y acalorado debate que no logró alcanzar los 2/3 necesarios de los votos para un cambio constitucional. La polémica reforma buscaba dar el control del sector energético a la estatal Comisión Federal de Electricidad y limitar la participación privada. Según la oposición, un retroceso. Actualmente, la reforma le da prioridad a las energías limpias. Lo que quiere hacer el presidente López Obrador, y por eso estamos acusando que sería un retroceso en el medio ambiente, es poner al mismo nivel todas las energías, las sucias y las limpias, y con esto estaría favoreciendo la quema de combustible, la quema de gas. Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. Se desecha el proyecto de decreto. Honorable Asamblea. Afuera del Congreso, simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador exigían a los diputados la aprobación de la nueva reforma. Este lunes, AMLO atacó en duros términos a los diputados opositores. Un acto de traición
a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras. Solo un día después, López Obrador busca una reforma a la ley minera para que la explotación del litio esté en manos del Estado. Para ello le bastan los votos de su partido, Morena. La fallida iniciativa de López Obrador buscaba anular el modelo energético, aprobado en 2013 por su predecesor, que abrió la puerta a la inversión privada en hidrocarburos y electricidad para elevar y modernizar la producción. La oposición advertía que la propuesta del mandatario hubiera provocado un aumento de las emisiones de gases contaminantes y un encarecimiento de la electricidad en el país. El sector privado manifestó en varias ocasiones su preocupación ante una ley que obstruiría la libre competencia y ahuyentaría la inversión extranjera en el país, empezando por Estados Unidos, que advertía sobre interminables litigios. El vecino del norte y principal socio comercial subraya que México puede ser una potencia mundial en energías limpias, pero para ello son necesarias las inversiones privadas. Hacemos ahora un repaso de otros hechos que también son noticia hoy. En Colombia, el candidato de izquierda, Gustavo Petro, firmó una declaración jurada ante notario en la que promete que no expropiará empresas ni bienes particulares si sale elegido en las presidenciales del próximo 29 de mayo. El exalcalde de Bogotá dijo que se vio obligado a asumir ese compromiso para combatir la que es una de las principales acusaciones de la derecha en su contra. Dramática escena con final feliz. Estas imágenes de una cámara de seguridad muestran a una joven, ahí la tienen, que cae entre el andén y un tren que ingresaba a la estación de Belgrano Sur en Buenos Aires. Sin embargo, poco después se ve también cómo la sacan para prestarle primeros auxilios y llevarla a un hospital. El accidente ocurrió el 29 de marzo, pero las imágenes fueron recién publicadas este lunes. La joven está con vida y en proceso de rehabilitación. Bueno, y con estas imágenes terribles terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.